Nacionales tienen cifras para este 2016, iniciando el año de menos crecimiento para América Latina. Este hecho a nivel internacional, ¿cómo se enmarca en la economía venezolana? Sí, es un tema súper importante porque además, por más componentes locales que pueda tener la situación que nosotros estamos atravesando, también tenemos que entender la situación venezolana dentro de un contexto mundial que es crítico. O sea, ¿y cuál creo yo que es el principal reto? Bueno, ahorita existe una situación que desde el punto de vista económico nosotros pudiéramos llamar de restricción externa. Es decir, no solamente existe una caída del ingreso petrolero por la caída del precio del barril de petróleo, sino que además fuera de las situaciones conflictivas, de guerra económica, bloqueo económico que se le están aplicando a Venezuela como a otros países, también tiene que ver con la propia situación internacional de que existe una caída del comercio mundial, existe una crisis económica mundial que se expresa, por ejemplo, en recesión en Europa, recesión en la economía norteamericana, en que no se dan las expectativas de crecimiento o los ritmos de crecimiento que venían sosteniendo otros países como China, etcétera. Entonces todo eso causa una situación mundial de restricción externa. ¿Cuál es el reto nuestro? En mi opinión, el reto nuestro es cómo podemos dar respuesta a esa situación de restricción externa sin que eso signifique o se traduzca, ¿no?, en hacer sacrificios a lo interno. Es decir, yo lo he planteado del siguiente modo, o sea, la economía venezolana con el gobierno del presidente Chávez y el chavismo, pues, con el presidente Maduro, vino superando paulatinamente una situación de restricción interna en la cual la existencia de un mercado pequeño se debía fundamentalmente a un factor de exclusión social. Es decir, nosotros no teníamos un mercado pequeño que permitiera desarrollar una industria, no por un hecho demográfico de que faltara gente, sino que habiendo gente, lo que faltaban era personas con poder adquisitivo, que estuvieran incluidas, que tuvieran trabajo, y eso lo pudimos superar durante el chavismo. Entonces, el reto es cómo damos respuesta a esa restricción externa, cómo conservamos los derechos socioeconómicos, cómo avanzamos en todo lo que hemos conquistado, entendiendo que existe una restricción externa, pero sin retroceder. ¿Y eso qué requiere? Creatividad, ¿no? Fundamentalmente, como ha pasado en otros contextos de la historia, como en otros contextos, incluso aquí en Venezuela. O sea, hace unos años, después de la crisis del 2008, en 2009, 2010, vivimos una situación similar a esta, quizás no con la misma profundidad, pero digamos, hubo una caída brusca de los precios petroleros, etcétera, y pudimos salir de ahí, ¿no? Entonces yo creo que ya tenemos antecedentes y que tenemos experiencia acumulada como para seguir en este punto. Y en todo ese contexto, ¿cómo se enmarca lo que ha significado la gran diferenciación en Venezuela del antes y desde el momento de la llegada de la revolución? Me refiero a las misiones sociales, la garantía de que persistan, pero que además vayan mucho más a la profundización para que si continúa disminuyendo, para que siga a la baja el nivel de pobreza en el país, que ese ha sido un gran logro en términos porcentuales, en términos reales de la población en Venezuela. Sí, no solamente las misiones, sino digamos todo el conjunto. El chavismo se ha caracterizado por un proceso masivo de inclusión social de la población hacia el ejercicio efectivo de sus derechos sociales y socioeconómicos, ¿no? Lo cual además produjo una situación de movilidad social muy grande, ¿no?, para decirlo en términos sociológicos. Es decir, un componente muy importante de personas salieron de la pobreza extrema y de la pobreza y ahorita están en una situación económica mucho mejor, lo cual además genera nuevas expectativas, genera nuevas demandas por parte de esa población. etcétera. Y nosotros tenemos que ponernos a la altura de esas circunstancias. O sea, la Venezuela de hoy, con todos los problemas que pueda tener, yo soy muy crítico y no me creo esto de que esta sea la peor crisis que nosotros hemos estado viviendo. Entonces, yo creo que la peor crisis que Venezuela ha vivido en corto tiempo fueron los años 90, en una gran crisis prolongada, que de hecho empezó a finales de la década de los 70, se fue profundizando en la década de los 80, y se hizo crítica más profundamente en los años 90. Entonces, Pero permítame, ayer lo interrumpo, no se le pierda la idea, pero acabo de presentarle un tuit a la audiencia donde hablan la peor crisis económica de la historia y además hablan de pueblo de hambre. ¿Esto es una matriz de opinión que logró instalarse? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lograr cambiar esa matriz de opinión para que precisamente se mire esta otra postura, entre otras cosas, de que hambre no es cierto en Venezuela?
Claro, yo creo que una cosa que ha pasado en esta coyuntura es que nosotros hemos sido, entre otras cosas, víctimas de lo que llamo un doble proceso especulativo, ¿no? No solamente de especulación de precios y contra la moneda, sino de especulación desde el punto de vista ideológico de la información. O sea, si nosotros revisamos los indicadores sociales y comparamos con la década de los 90, inmediatamente tú te das cuenta de que eso no es verdad. O sea, los índices de desnutrición de finales de la década de los 90 eran muchísimo más grandes de lo que pudieran existir ahorita, de desempleo, de exclusión, de empleo informal, etcétera. Entonces, por supuesto, nosotros estamos atravesando problemas muy difíciles. Eso no lo niego yo, no lo ha negado el presidente Maduro, no lo niega nadie. Pero también entender las cosas como proceso y quizás dejar ese componente que es muy propio de la economía y sobre todo muy propio del debate económico cuando se hace público, que es el catastrofismo, ¿no? Ese catastrofismo que además lo que busca también es posicionar expectativas negativas sobre la población y que lo que hacen es profundizar los problemas. Yo creo que ahorita, entre otras cosas, dar respuestas inmediatas y todo aquello también apunta a recuperar las expectativas positivas de la población sobre el futuro. O sea, que se hizo una campaña contra Venezuela brutal, ¿no? No solamente económica, sino ideológica, etcétera, de que bueno, no hay futuro, de que nos tenemos que ir, etcétera. Y por supuesto, cuando esos son ataques recurrentes, se termina convirtiendo en una psique que nos afecta a todos, ¿no? Entonces, por eso la solución de los problemas económicos no es exclusivamente económica, ¿no? O sea, no es tal o cual medida, que por supuesto hay que hacer tal o cual medida, sino también cómo recuperamos la confianza, cómo recuperamos la confianza de la población, la confianza de las mayorías. ¿Cómo superar la incertidumbre? Claro, cómo superar la incertidumbre, pero además cómo superarla desde un punto de vista de progresividad y democráticamente. Porque digamos, desde el punto de vista de la economía convencional, lo que se podría hacer está bastante claro, pues, ¿no? Aplicar ajustes económicos, reducir los salarios, votar trabajadores, o sea, eso ajustar la demanda, ¿no? Como dicen los economistas eufemísticamente, que se traduce en deprimir a la mayoría salarial, lo cual además nunca ha servido en ningún contexto para solucionar los problemas económicos. Todas esas recetas neoliberales que ahorita se nos plantean a nosotros hacer, se aplicaron aquí en los años 90. Se aplicaron en Colombia, se aplicaron en otras naciones de América del mundo y llevó más nivel de pobreza. Mira lo que está pasando en Argentina con 14.000 despidos. O tenemos ahí digamos, casos como Brasil, ¿no? O sea, o el caso de Europa, pues, ¿no? España, por ejemplo. España. Entonces, eso que en España los economistas europeos llaman los austericidios, pues. Entonces entramos en una política de austeridad que se convierte como en esos viejos tratamientos de la Edad Media del desangrado, pues, que en vez de curar al enfermo, lo que terminaban era matándolo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, o sea, está comprobado, o sea, más allá de lo que puedan decir los manuales de economía, con lo que estudian muchos economistas, está comprobado que todas esas políticas se convierten en políticas que, lejos de solucionar las crisis económicas, lo que hacen es profundizarla y además ahondar la desigualdad. Y una bandera del chavismo es la igualdad, ¿no? La igualdad, el bienestar para todos, el bienestar creciente, etcétera. Y yo creo que la democratización del hecho económico, nosotros aquí el tema o sea, el tema de los problemas de productividad no pasan solamente por producir más, que hay que producir más, sino por democratizar el hecho económico, desmonopolizar la economía, todo ese tipo de cosas para que haya mucho más. Y ese es un proceso que resultará seguramente un reto. Quiero preguntarle cómo lo ve, porque si el 70% de la producción está en manos de privados y parte de ese porcentaje, no sé si usted lo tenga, están inmersos en la llamada guerra económica que busca y que avanza hacia el acaparamiento, hacia el desabastecimiento, al mantenimiento de las colas para desesperar, así que pasa también hacia la guerra psicológica. ¿Con quién realmente se puede trabajar? ¿Con qué sector empresarial puede usted decir, venga y juntos vamos a salir adelante, también desde esa perspectiva en que los privados tienen tanto músculo? Claro, yo creo que aquí en Venezuela existen sectores privados, bueno, que son honestos, que están preocupados. De hecho, por ejemplo, en la vicepresidencia económica, uno de los ministros, Miguel Pérez Abad, viene del sector de la pequeña y mediana industria. Pues yo he conversado con Miguel muchas veces y coincidimos en muchos puntos. Igual como está, por ejemplo, Jesús Faría, que viene del Partido Comunista, que tiene una trayectoria marxista-leninista, todo este tipo de cosas, y sin embargo podemos congeniar en muchos puntos. Pero
Nosotros podemos contar con un sector privado, sobre todo un sector de la pequeña y mediana industria, que durante la época del chavismo se ha visto especialmente beneficiado porque la política de inclusión, de tener empleos, de tener derechos, también se traduce en un mayor consumo de la población, la creación de un mercado interno que permite que una pequeña y mediana industria se haya desarrollado. Pero también tenemos otro tejido económico, que es un tejido económico que el presidente Chávez denominó como el de la economía comunal, ¿no? Donde están las empresas de propiedad social, donde están diferentes formas de economía productiva, de pequeña, mediana y gran escala. Tenemos un aparato, digamos, de empresas mixtas, de empresas del Estado, que les podemos hacer todas las críticas que nosotros queramos hacer. Pero es un músculo que tenemos y la tarea es cómo mejorar eso, ¿no? Es decir, nosotros no podemos desandar lo andado, sobre todo porque eso se convierte en una fortaleza que, como todo proceso de esa naturaleza, tarda tiempo o muchas veces, a veces las cosas no van al ritmo que uno quisiera. Pero digamos, estamos hablando de un tejido económico, un tejido alternativo económico construido por el presidente Chávez, que bueno, que cuánto puede tener en tiempo, no tiene ni una década, ¿no? Intentando consolidarse. Yo no creo eso de que la mayoría de la población venezolana sea una población especuladora, sea corrupta, esté bachaqueando. Yo conozco mucha gente que está afrontando la situación económica de un modo que no implica especular a los demás, robar a los demás, gente que se organiza, que se organiza en la producción, que se organiza en el consumo. Por ejemplo, hay una tendencia muy importante de venezolanos organizándose a nivel de consumo, es decir, cómo consumimos, cómo compramos colectivamente y cómo defendemos nuestros derechos económicos, ¿no? Muchas veces el bachaqueo y todas estas prácticas, más allá de que sean promovidas por determinados sectores, también es como una respuesta individualista que uno no justifica, pero puede entender en determinadas circunstancias ante lo que estamos viviendo, ¿no? Pero nosotros tenemos que dar como país respuestas colectivas, porque las respuestas colectivas, de hecho, si lo queremos ver desde el punto de vista egoísta, ¿no? Individual, la única manera real de solucionar los problemas individuales es colectivamente, ¿no? Entonces no podemos entrar en una situación de sálvese quien pueda, porque al final de este país estamos todos, pues, ¿no? Y yo creo que ese es el reto que nosotros tenemos que enfrentar. Y yo llamo a todo el mundo, pues, llamo a todo el mundo, a los empresarios, al sector privado, a los comuneros, a los de las empresas de propiedad social, un sector con el cual yo particularmente tengo mucha afinidad. Los llamo a participar, a apostar al país y a sacar esto adelante. Dentro de todo esto que vienen también como los grandes retos, ha hablado el presidente hace unos días de la necesidad de plantear la reforma tributaria y daba unas bases acerca de esta reforma tributaria. ¿Cómo la va usted? ¿Cómo la valora? ¿Cómo ponerle a punto con esta misma base del sentido socialista? El que gana más, el que más tiene es el que más debe pagar. Lo que pasa es que eso, en este concepto de empresas que han presentado evidentemente su rostro en la campaña política, como por ejemplo Empresas Polar, pues esa idea no va y entonces lo que se esperaría de ellos es más guerra económica. Sí, fíjate, una de las cosas que se ha dicho aquí es que nosotros estamos atravesando, y yo coincido con esa tesis, estamos atravesando también una parte de la larga crisis, digamos, del colapso de lo que aquí se ha llamado el capitalismo rentístico y todo aquello. Y una de las formas históricas de las distorsiones estructurales que ha causado el capitalismo rentístico está en el tema de los impuestos. Es decir, como nosotros históricamente, desde la década de los años de 1920 en adelante, sobre todo de la década de 1930, como hemos contado con el ingreso petrolero, con lo que llamamos la renta petrolera específicamente, entonces la carga impositiva, que es el mecanismo tradicional por el cual se financia cualquier Estado en cualquier parte del mundo, no tiene el peso que debería tener, porque lo que no se paga por impuestos históricamente se ha cubierto por la renta petrolera. Eso causa para el Estado en primer lugar y para el país fundamentalmente, es lo que, entre otras cosas, lo que causa la alta dependencia con respecto a la renta petrolera y a la volatilidad de los precios del petróleo. Entonces, si nosotros queremos superar el rentismo petrolero, tenemos que hacer muchas cosas, pero entre las cosas que tenemos que hacer, estar en tener una política tributaria mucho más democrática y progresiva, ¿no?
No se trata de que como cayeron los precios del petróleo, entonces ahora hay que pagar más impuestos. Se trata de que en condiciones normales nosotros tenemos que pagar impuestos. ¿No? Eso es nuestro deber ciudadano. Y por supuesto, aquí en este país y en cualquier otro país, los impuestos tienen que ser progresivos. Es decir, los que más generan ingresos deben pagar más, ¿no? Eso es un principio que funciona en todas partes del mundo. O sea, no estamos hablando de una revolución comunista ni nada que se le parezca. O sea, estamos hablando que en cualquier país, sobre todo en los países europeos que tienen que digamos que la gente más pueda mirar, los países nórdicos, etcétera, las tasas impositivas son bastante... Y por supuesto... Alemania tiene unas tasas claro, impositivas muy altas. en todas partes del mundo, además, los estados y los gobiernos luchan contra la evasión fiscal. Entonces, ¿cuál es el reto? Bueno, que nosotros tenemos que apostar al país y contribuir todos, porque el